tiempo, el kairos de Dios. Cuando hablo del kairos, estoy hablando del tiempo de Dios. El kairos es una palabra griega que habla del tiempo de Dios. Amén. Es un tiempo donde Dios está. Cuando el tiempo de Dios llega a tu vida, tú no vuelves a ser la misma persona. Cuando el tiempo de Dios te toca, todo cambia, todo se transforma. ¿Cuánto lo entienden? Ezequiel 47, solamente vamos a leer algunos versos de este lugar, pero déjame decirte que el Señor nos está provocando algo poderoso en nuestras vidas. Amén. Algo poderoso en nuestras vidas. Qué tremendo es Dios. Dios es poderoso. Ezequiel 47, cuando lo encuentre, diga amén. Dice así: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Verso 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Diga conmigo que las aguas salían. Las aguas están fluyendo, hermano. Las aguas están fluyendo. Aprovéchala. Verso 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Midió 1000 codos y me hizo pasar las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Yo te pido, Señor, que tú hables a tu pueblo, Señor, de lo que tú tienes preparado en esta tarde para cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que tú te glorifiques de una manera especial, Señor. Te pido, Señor, que en esta hora reverenciemos tu presencia y tu palabra, Señor. Queremos reverenciar, Señor, toda distracción, Señor, aún en los niños. Yo te pido, Señor, que aquietes el espíritu de cada niño en esta hora, para que nos concentremos, Señor, en oír tu palabra. En el nombre de Jesús queremos estar concentrados para adorarte y para bendecirte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe tu lugar. El río de Dios, ¿dónde está? ¿En dónde lo encontramos? ¿En dónde yo puedo encontrar el río de Dios? ¿Cómo es el río de Dios? ¿Qué es lo que quiere decir el río? ¿Qué es lo que significa el río? ¿Dónde yo lo encuentro? ¿Cómo es? ¿De qué manera es? Entonces, ¿habrá alguien? Son preguntas que podemos decirnos nosotros y preguntarnos. ¿Habrá alguien que impida que el río de Dios fluya? ¿Dónde yo encuentro el río? ¿Dónde yo puedo encontrar el río? ¿Dónde yo puedo encontrar esa agua que me puede dar vida? Esa agua que me puede refrescar. Porque hablar del río de Dios es hablar de la misma presencia del Espíritu de Dios. Y el río de Dios fluye todo el tiempo. El río de Dios está fluyendo, y vamos a hablar en esta hora que el río de Dios, las aguas de Dios, ¿para qué sirven? ¿Por qué nosotros queremos el río de Dios? ¿Por qué nosotros queremos el agua de Dios? Jesucristo en una ocasión dijo que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de adentro, dice, correrán ríos de agua de vida. El río de Dios comienza a transformar, comienza a tomar el control, porque el río de Dios es la presencia del Espíritu. El río de Dios es lo sobrenatural de Dios. El río de Dios es la presencia misma de Dios. El río de Dios es la autoridad, el gobierno que hace que Dios establezca
nosotros, y no solamente adentro, sino que toma el control en lo exterior. Ezequiel vio, dice, veo el río que está fluyendo, pero Dios me hizo salir de fuera de la casa de Dios. Me llevó por la ribera y me hizo dar vuelta alrededor de la casa de Dios. Y de repente me doy cuenta, entro a la casa, al derecho del altar está fluyendo un río. Veo agua de vida, veo ese río, y esa agua era algo sobrenatural, era la presencia de Dios. Dice que el río corría, el río fluía, y cuando el río de Dios fluye es porque Dios tiene planes y tiene propósitos con cada uno de nosotros. El río de Dios fluirá, irá fluyendo aunque el enemigo se oponga. ¿Cuántos dicen gloria al Señor por eso? Vamos a hablar de lo que el agua está diciendo, de lo que representa el agua. El agua representa el espíritu. El agua representa el espíritu. Y qué lindo es que mientras hay un pueblo que adora, mientras haya una familia que adora, mientras haya un pueblo que sirve al Señor, el río fluirá. El río fluirá. No importa, no es lo que el diablo dice, no es lo que la circunstancia diga. El río de Dios no se acomoda a la circunstancia. El espíritu de Dios no se acomoda a lo que el sistema del mundo está diciendo. El río de Dios seguirá fluyendo a pesar de los tiempos, a pesar de las edades, de las generaciones. El río de Dios seguirá tocando vidas para que nuestras vidas sean transformadas y le demos la gloria y la honra a nuestro Dios. En Apocalipsis capítulo 22 verso 1 habla de aguas, pero el agua representa, diga conmigo, representa vida. El agua representa vida. El río representa vida. Quiere decir que si el río de Dios fluye en este lugar, en esta casa, siempre va a haber vida. ¿Cuántos dicen amén? Mientras nosotros mantengamos que el río de Dios fluya, porque está, la gloria de Dios está, la gloria de Dios llena toda la tierra, la gloria de Dios, la presencia de Dios toda la tierra, y sigue fluyendo todo el tiempo. Lo que pasa que a veces la gloria de Dios no la vemos en nosotros. A veces no sentimos el río de Dios en nosotros, porque no es culpa de Dios, no es culpa del río, es culpa de nosotros que hacemos detener el río. Pero como quiera, el río sigue fluyendo. En Apocalipsis capítulo 22 verso 1 habla que el río de Dios fluye y fluye y fluye, y el agua representa vida. Apocalipsis 22 1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida. Diga conmigo, vida. Es que lo que el río toca da vida. Es que cuando la presencia de Dios te toca, te da vida. Es que cuando aleluya, Dios me está revelando. Es que dice la Biblia que el río es vida. Me mostró, dice el verso 1 de Apocalipsis 22, dice: me mostró que un río limpio de agua de vida. No agua de muerte, no agua de maldición. Quiere decir que si en esta iglesia seguimos adorando a Dios y seguimos manifestando la gloria de Dios y seguimos apasionados por Dios, el agua de vida tocará nuestros corazones y nos dará vida. Lo que está muerto en tu vida vivirá. Me mostró un río de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero de Dios. Alabado es el Señor. Salía del trono de Dios, y no solamente del trono, dice que salía del Cordero de Dios. Salían agua de vida. El diablo ha venido sobre nosotros y nos ha dicho y nos ha declarado la guerra, y nos dice: te voy a matarlo, el propósito de Dios en ti. A veces hay propósitos, a veces hay planes, los planes de Dios, los proyectos de Dios, los propósitos de Dios. Llega un momento que los descuidamos y como que la vida espiritual está muriendo, se está secando. Hay llamamientos que se han secado en las vidas, en los creyentes. Hay la pasión de muchos creyentes secando, la pasión, el amor de muchos creyentes para Cristo se está menguando. Ya no se ora como antes.
Ya no se busca como antes, ya no se convierten como antes, ya no se comprometen como antes. Hay una maldición en este tiempo en el mundo que el diablo sabe. El diablo presiente y dice: algo va a pasar, que yo no sé por dónde el Dios me va a atacar y dónde Dios me va a destruir mi gobierno, las tinieblas. Pero es que cuando en ti quizás muriendo algo, mira, acércate al río, porque el río es que hace que viva, hace que resucite tus sueños, tu visión, tu llamado. Hermano, hay agua de vida en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No estamos perdiendo el tiempo. Me mostró un río de vida, de agua cristalinas, y el río en el templo. El profeta dice que me metió por la puerta. Es que para que tú puedas entrar al río de Dios, tienes que entrar por la puerta, y la puerta se llama Jesucristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare tendrá vida. Y nosotros estamos en Cristo Jesús. Si ya nosotros estamos en Cristo Jesús, hay mucho más. Es que el evangelio como dicen por ahí, es que el evangelio es para gente vieja, es para gente anciana. El evangelio, yo no le hallo sabor, dicen no, es que el evangelio es para aquellos que se apasionan por Cristo Jesús. Y te das cuenta que Dios, hermano, Dios quiere darte mucho más. Nosotros limitamos a Dios. Nosotros limitamos el río de Dios en nosotros. Es que muchos dicen: es que Dios no me quiere dar. No, el Señor te quiere dar. El Señor te quiere dar, porque lo que muestra Ezequiel 47 a mí me da a entender que el río de Dios va de menos a más. El río de Dios va creciendo. Dice la Biblia que mientras Ezequiel miraba el río, dice que un varón de Dios, un ángel, salió con un metro de medir y con una caña de medir, y dice que midió 1000 codos y me hizo pasar el agua. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar el agua. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar el agua. Me hizo pasar. Profundízate. Comenzó el agua hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego hasta los lomos. Y dice la Biblia: y midió otros 1000 codos, pero el río había crecido. Solamente los que entrarían al río tenían que nadar en el río. ¿Te das cuenta que Dios no nos da cosas pequeñas? Dios te quiere bendecir, y te quiere bendecir bien. Dios no es un Dios que para lo poco. No, Dios es un Dios que te quiere enriquecer con su espíritu. Te quiere dar con tu espíritu. Nosotros limitamos a Dios. Mientras tú adoras a Dios, mientras tu adoración es genuina, en la presencia de Dios, no, es que la adoración no se puede acomodar a nuestras circunstancias. Porque a veces nosotros medimos nuestra adoración por nuestras circunstancias, y estamos equivocados. La adoración que medirla como que es una adoración santa, una adoración poderosa, una adoración para nuestro Dios. Y yo voy a adorar a Dios no por las circunstancias. Yo voy a adorar a Dios porque Él merece nuestra adoración. Yo voy a servir a Dios porque Él merece que yo lo sirva. Yo voy a adorar al Señor no por mis circunstancias, no porque yo tengo problemas. Yo no me acerco a Dios y espero que tenga yo problemas para acercarme a Dios. No. Eso es del diablo. Hay que acercarse a Dios, como dice el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Diga conmigo: en todo tiempo. Se acercan a Dios cuando el agua ya les llega aquí. Ya me estoy ahogando, y ahí se acuerdan de Dios. No, hay que decir a Dios en todo tiempo. Mi adoración no se acomoda a las circunstancias difíciles a mi vida. No, mi adoración, yo vengo a adorar, venimos a adorar no porque tenemos problemas. No, venimos a adorar porque Él merece que lo adoremos. ¿Sí me explico?
adoramos a Dios, y cuando vivimos con esa mentalidad, cuando tu adoración crece, va creciendo, tú te vas dando cuenta que el río va creciendo más en ti, va creciendo más en ti. Y mientras más te acercas al río, a la presencia, al Espíritu de Dios, más el Señor te va a revelar de quién es Él. Más cuando tú te acercas al trono de Dios, hermano, pase lo que pase, suceda lo que suceda, mientras tú adoras al Señor, te vas a dar cuenta que tu adoración se va a hacer más estrecha con Dios. Tu relación se va a hacer más estrecha, más tremenda y más poderosa. Y mientras más te acercas a Dios, el río sigue creciendo en ti. Ezequiel miró que el varón midió 1000 codos, midió otros 1000 codos, y me impulsó a pasar, pero llegó un momento donde el ángel ya no impulsó a Ezequiel para que pasara. Llegó un momento donde dice Ezequiel: me hizo pasar el agua hasta los ríos, me hizo pasar el agua hasta las rodillas, me hizo pasar el agua hasta los lomos. Pero llegó un momento que el ángel dice: de aquí en adelante, gracias amiga, de aquí en adelante te toca a ti, te toca pasar a ti. Tú comprobaste quién es el río, tienes el agua hasta los lomos, ya probaste que el río de Dios es bueno, que la salvación es buena, que el Señor es bueno, que Dios es misericordia, que Dios es santo, que Dios es salvación, que Dios es restauración, que Cristo Jesús es el Cordero de Dios, que Cristo Jesús es el que te dio vida, que Cristo Jesús te rescató, te restauró. Ya tú lo sabes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Después en adelante, el varón de Dios le dice: ahora tienes el agua hasta los lomos, y midió otros 1000 codos, y el río ya no se podía pasar sino a nado. En otras palabras, dice la Biblia que el ángel ya no impulsó a Ezequiel a pasar el río a nado. Ahora le tocaba a Ezequiel. Ya comprobaste, ya sentiste su caricia, ya sentiste que ya experimentaste, ya pudiste sentir tu restauración, ya pudiste ver tu encuentro con Cristo Jesús. Ahora, ¿qué sigue? ¿Te vas a quedar hasta allí? ¿Te vas a quedar a medias? Ahora dice: ahora tienes que tú cubrirte con el río de Dios, pero ahora tú tienes que entrar y tienes que nadar hacia adentro del río, porque hay muchos cristianos que se quedan hasta a medias. Cuando el Señor iba a soltar una palabra profética sobre ellos y los iba a catapultar, yo digo siempre así, a catapultar hacia otro nivel más profundo en la revelación de Dios. En la profundidad es donde se va a encontrar revelaciones. En la profundidad del río, en la profundidad de la presencia de Dios, es donde vas a encontrar revelación para tu vida, y donde Dios te va a revelar cosas. Pero ahora depende de ti ya. Te explico esto. En la profundidad es donde está el llamado. En la profundidad es donde está la unción poderosa. En la profundidad es donde está la autoridad de Dios para tu vida. Pero es que yo no veo eso, pastor. Pero es que yo tengo años, pastor, y no entiendo totalmente todavía lo que Dios tiene para mí. Estás a medias, estás hasta los lomos. Decídete y dile: Señor, yo quiero entrar. Porque Dios no solamente quiere tocarte, Dios no solamente quiere que tú compruebes y que tú sientas a Dios, no. Dios quiere que tú tengas una relación más profunda con Él. Jesús llegó a la orilla del río, de la playa, del mar. Llegó a la orilla Jesús, y dice la Biblia que miraba a los pescadores lavando sus redes. Y se acercó al maestro y le dice: ¿por qué lavan las redes? Y le dice Pedro a Jesús: es que todas las noches hemos pescado y nada hemos tomado del mar. Toda la noche hemos perdido. Toda la noche perdimos el tiempo. Y hoy lavamos las redes. Mire, estaban lavando las redes porque no había, ya la iban a guardar.
Iban a guardar sus redes porque toda la noche habían tirado la red en el mar. Y eran pescadores, hermano Ángel. Y sabían cómo pescar. Y sabían, Frank, cómo ellos trabajaban en la pesca. Ellos vivían de eso, hermano Bronco. Ellos vivían, hermano Rigoberto, en el mar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos, era su trabajo. Ellos sabían dónde pescar la gran cantidad de peces. Pero una noche ellos fracasaron. Es que dice la Biblia que Dios tiene todo en control. Cuando para ti es un final, para Dios es un comienzo. Cuando para ti tú dices, ya yo no tengo esperanza, el Señor viene y sin que te des cuenta usa a alguien y te levanta para la gloria del Señor. Y de la nada Dios hace algo poderoso. Y le dice Jesús a Pedro, ok, dame tu barca. Ahí está, Señor. Predico con ella, predicó un tiempo y le dice a Pedro, apártala de tierra un poco. Y te digo algo, Pedro apartó la barca de tierra un poco. ¿Me dejas subirme a tu barca? Sí. ¿Me dejas que yo te dirija? Sí. Apártala de tierra un poco. Hermanos, hay que apartarnos de tierra un poco. Estamos muy ocupados en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, y muchos están, Dios le está hablando a alguien en esta noche, en esta tarde. Te has concentrado más en el problema que en la solución que Dios tiene para ti. Te has concentrado más en qué tan grande es el problema y no le has dicho a tu problema qué tan grande es Dios. Oh, yo siento a Dios, hermano. Te has concentrado tanto en el estudio que estás apegándote mucho a la tierra, y Dios te dice, aparta tu barca de tierra un poco, porque te voy a enseñar cómo bogar mar adentro. Y le dice Pedro a Simón, le dice, aparta de tierra un poco tu barca. Y le dice Pedro, ok, Señor, lo que tú digas. Hemos pescado toda la noche, ¿quieres ir a pescar conmigo? Le dice Jesús a Pedro, Señor, toda la noche hemos pescado. Lucas 5, toda la noche hemos pescado, Señor, y nada hemos pescado, nada hemos agarrado durante toda la noche. Y le dice, te voy a indicar algo, boga mar adentro, entra tu barca más adentro, a lo profundo. Y la Biblia dice que Pedro tomó la barca y bogó mar adentro. Jesús dentro de la barca bogó mar adentro. Y cuando estaba en la profundidad del mar, le dice Jesús, tírala a la derecha. Y cuando la Biblia dice que Pedro le dijo, lo voy a hacer porque mis fuerzas anoche se terminaron y no pescamos nada, pero más en tu palabra, Jesús, más en tu palabra, Maestro. Dale la gloria al Señor. La palabra de Dios es poderosa. Más en tu oye, qué lindo es cuando tu vida, matrimonio, familia, qué lindo es cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios y no por lo que el diablo dice y no por lo que el sistema diga. Hermano, hay que apartarnos de tierra un poco, porque la tierra nos consume, la tierra nos mata nuestro deseo, nuestra pasión, nos mata nuestro servicio a Dios. Hay que apartarnos de tierra un poco y vamos a bogar mar adentro. Mas en tu palabra echaré la red. Ya estaban, es que en las profundidades es donde se encuentra tu bendición. En la orilla hay fracaso. En la orilla está lo superficial. En la orilla, con las aguas, es que Dios te tiene que, dice la Biblia, mis tobillos fueron, dice Ezequiel, los tobillos fueron tocados por el agua. Las rodillas fueron tocadas por el agua. Los lomos fueron tocadas por el agua. Representan tres cosas espirituales, tres niveles espirituales en la vida de un cristiano. Los tobillos, las rodillas y los lomos. Cuando toca el agua, el río de Ezequiel, dice que Ezequiel comenzó, midió 1000 codos y me hizo pasar. Mira, tus pies se tienen que llenar del río de Dios. Tus pies se tienen que llenar del río de Dios. Porque cuando tus pasos son dirigidos por Dios, tus sendas van derechas. Dice la Biblia que cuando tus pasos están dirigidos por el Señor, Él caminarás por
el camino, aunque tú no veas la vereda, aunque tú no veas, la Biblia dice que Él hará caminos donde no hay caminos. Y dice la Biblia que Ezequiel, sus tobillos fueron inundados por el agua de vida. Quiere decir que tus pasos tienen que ser pasos de acuerdo a la voluntad de Dios. Que nuestros pasos caminen de acuerdo a la voluntad de Dios. Que nuestros pasos caminen por las veredas, por las sendas, por la verdad de Dios. Por eso es que el salmista decía: Señor, que mis pasos siempre puedan guiarme a tu voluntad. Que mis pasos, Señor, tú los dirijas hacia la roca que es más alta que yo. Que mis pasos sean dirigidos por el Espíritu de Dios. Pero no se queda solamente que tus pasos sean dirigidos por Dios, sino que tus rodillas sean guiadas por Dios. ¿Guiadas a qué? Guiadas a que tú puedas tener una relación con Dios en tus rodillas. Cuando tus rodillas son tocadas por el río de Dios, te conviertes en un arma poderosa en Dios. Cuando tus rodillas, hermano, hermana que estás aquí, yo no sé si lo entiende, pero yo creo que sí, porque es que el Espíritu Santo está aquí revelando algo tremendo. Cuando tus rodillas son tocadas por Dios, tus rodillas se van a convertir en un arma de guerra para que Dios te dé la vida. Oh, yo siento a Dios, hermano. Quizás el diablo te ha menospreciado y dicho: no, ¿qué me puede hacer este hombre? ¿Qué me puede hacer este joven? ¿Qué me puede hacer esta mujer? Pero cuando el río de Dios fluye en esta iglesia, cuando en la iglesia en la adoración nosotros provocamos a Dios. En la adoración hacemos que Dios fluya. En nuestra adoración esta iglesia se tiene que convertir en un pueblo que adora a Dios. No por lo que Él nos ha dado, sino porque Él es Dios y Él merece nuestra adoración. Mientras nosotros adoremos a Dios, el río de Dios va a ir creciendo. Cuando el agua de vida toque tus rodillas, tú vas a ir a la presencia de Dios y te vas a convertir en una arma poderosa profética para tu vida, y no solamente para tu vida, sino para tu familia, para tu casa, para tu hogar, para tus hijos. Te vas a convertir, hermano. Y cuando el río de Dios toque tu rodilla, entonces tu oración va a ser diferente. ¿Sabes que hay cristianos que no les gusta orar? Porque no han tenido esa relación con Dios, o no han tenido esa relación con el Espíritu Santo. Pero cuando el río de Dios toque nuestras rodillas, nuestra oración va a ser poderosa. En la oración desde aquí hemos conquistado el reino de las tinieblas. En la oración te vas a dar cuenta que Dios toma el control en lo exterior donde tú te mueves. Cuando nosotros oramos, estamos de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros oramos, estamos provocando la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando ora, está provocando que el río de Dios se manifieste poderosamente. ¿Cuántos quieren que el río de Dios toque nuestras rodillas? Te conviertes en un arma poderosa en Dios. Pero no se queda ahí. El río va de menos a más. El Señor quiere que tú seas muy fructífero y que se multiplique la gloria de Dios en ti, que se multiplique la presencia de Dios en ti, porque el agua te toca hasta los lomos, y en nuestros lomos, en nuestro vientre, tanto el hombre como la mujer tiene el aparato reproductor donde se reproduce el mismo hombre. En lo espiritual, cuando el río de Dios toca nuestros lomos, quiere decir que nosotros nos vamos a multiplicar, que la gloria de Dios se va a multiplicar, y el Señor nos va a embarazar de una visión poderosa para una multiplicación más poderosa. En poco tiempo yo le estoy pidiendo al Señor que este templo se llene de gente que tenga hambre por su presencia, que tengamos hambre por su presencia, que nosotros vamos a experimentar lo sobrenatural de Dios, pero vamos a esperar que el río de Dios toque nuestros lomos, porque nos vamos a multiplicar para la gloria de Dios.
el drogadicto, el alcohólico, prostituta, tiene que convertirse a Cristo. Tienen que dar el licenciado, el abogado, se tiene que convertir a Cristo y tiene que doblar su rodilla y tiene que decir: yo necesito al Señor. Y estamos orando y estamos buscando ya la gloria de Dios, ya el río de Dios ha llegado a este lugar y lo vamos a mantener mientras haya un pueblo de rodillas, mientras haya un pueblo adorando, mientras tú y yo nos unamos. Esta ciudad va a tener esperanza para la gloria de ¿cuántos dicen amén? Dios, puedo hablar de tantas cosas, puedo hablar de muchas cosas, pero el río de Dios es poderoso. Boga mar adentro, Pedro, y echa la red aquí de ese lado. Y Pedro dice en San Lucas 5: en tu palabra voy a echar la red. Y echó la red. Pasaron pocos minutos y la red comenzó a irse hacia abajo. Oye, me hubiese gustado estar ahí a mí para ver ese milagro, hermano. Dice que la red comenzó, oyes, cuando Pedro echó la red en la palabra del Señor, dice: más en tu palabra. Es que lo que vamos a hacer, nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros propósitos, hay que primeramente ponernos en las manos de Dios. Porque a veces nosotros nos alocamos. Y el Señor ha rompido nuestros planes muchas veces. Ay, Señor, ¿por qué me rompiste este plan tan bien que estaba? Y dice Dios: es que te lo tengo que romper para que mis planes estén sobre los tuyos. Porque nosotros somos seres humanos y fracasamos y fallamos en los planes. Pero hay uno perfecto que quiere que sus planes gobiernen tu vida. Y cuando tú dejas que el Señor guíe tu vida y los planes de Dios sean sobre ti, tú vas a ser diferente. Tu vida va a ser diferente. Tu adoración va a ser diferente. Tu alabanza va a ser diferente. Tu oración va a ser diferente. Tu semilla va a ser diferente, hermano. Hay muchos que yo puse ahí en Facebook el otro hace tiempo. Mira, si no te gusta tu cosecha, analiza la semilla que estás sembrando. Y muchos dicen: es que no me gusta, pero hay que analizar. Mire, yo te voy a decir algo: que cuando tú te dejas guiar por el río de Dios, todo lo que tú siembres en Cristo será una cosecha de bendición para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? En tu palabra echará la red. Y dice que la red se hundía y Pedro comenzó y dijo: hey, mi hermano, ayúdame, Andrés, Felipe, ayúdame, porque la red ya no caben los peces. Subieron la red y dice la palabra que subieron la red y casi la red se rompía. Y la barca se estaba hundiendo casi por la gran cantidad de peces que habían tomado en la palabra de Jesús. La red se rompía. Y le dice Jesús: allá detrás de ustedes vienen 2 barcas siguiéndola. Vienen varios siguiéndole. Háganle señas, dígale que vengan, que aquí está la bendición. Dígale que vengan, que aquí está la bendición. Y dice la palabra que yo no sé, Pedro gritó y aquí está la bendición, en la profundidad vengan. Es que en la profundidad es donde está la vida de Dios. Cuando tú nadas hacia lo profundo de Dios, Dios te va a revelar cosas a ti que no le va a revelar a otros. Dios te va a dar cosas a ti que no le va a dar a otros. Dios te va a dar a ti lo que tú has ganado por entrar hacia adentro. Porque es que muchos quieren bendición en la orilla. Muchos quieren llamado en la orilla. Muchos quieren bendición en la orilla. Muchos quieren bendición en lo superficial, en la superficialidad. Y no, hermano, muchos quieren solamente bendición y en una alabanza raquítica, en una adoración raquítica. No. En la profundidad es donde está la revelación poderosa de Dios. En lo profundo es donde está lo sobrenatural de Dios para tu vida. No te quedes en la orilla, no te quedes en la orilla, porque en la orilla el creyente se vuelve, ¿cómo se vuelve el creyente? Se vuelve, hermano, perezoso. En la orilla se vuelve dudoso. Es que yo dudo, es que no hay motivación en la orilla. Te quedas en la orilla y ahí se te va tu talento, tu llamado, tus dones. En la orilla no hay gran cantidad de peces.
no están los mejores peces, en la orilla no está la mejor presencia, en la profundidad es donde está lo sobrenatural de Dios. Dale un aplauso a Dios por eso. El agua de vida, el agua de vida. Hicieron señas a los demás porque estaban en lo profundo. Estaban boga mar adentro. En la profundidad es donde está nuestra revelación. En la profundidad es donde está la gloria del Señor. Viene en los próximos días que nosotros vamos a vivir y vamos a estar viviendo en el Señor. Vienen días poderosos para nuestras vidas. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que Dios está desatando la mayor gloria y la mayor unción y la mayor presencia en este tiempo, porque tiene Dios que manifestarse sobre los hijos, sobre nosotros, porque Cristo viene a la tierra. Los científicos dicen, y dijeron algunos días atrás, algo va a acontecer en la tierra en los próximos años. Algo va a acontecer que no sabemos qué, pero alguien que está allí, que es cristiano, dijo, no, nosotros sí sabemos, la venida de Cristo se acerca. Y cuando Cristo venga va a haber terremotos. Cuando Cristo venga, cuando Dios pone sobre la tierra, dice la Biblia que la tierra tiembla. En los próximos días vamos a vivir, en estos próximos meses del 2016, lo hemos declarado como unción, lo hemos declarado como próspero, lo hemos declarado en lo sobrenatural de Dios, y ya estamos viendo lo sobrenatural de Dios. El río sigue fluyendo y sigue fluyendo y sigue creciendo. El río va a crecer, pero solamente los que van a tener esa pasión por Cristo. Y yo oro a Dios y yo intercedo a Dios por esta iglesia, y yo le digo, Señor, si tú estás levantando un pueblo hambriento por tu presencia, tócanos, Señor, tócanos, y si es necesario sacúdenos, despiértanos. Pero nosotros queremos nadar hacia lo profundo. Ya no queremos ser mediocres, porque hay muchos cristianos mediocres que no tienen fruto, que no le dan nada a Dios. ¿Por qué? No es que, y echan la culpa. No, esto es una relación con Dios, hermanos. Esto es que tú tienes que entrar a la presencia del Señor, y cuando tú entras, tú te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy diciendo. Lo sobrenatural de Dios. No hay que quedarnos con lo que tenemos. El río sigue creciendo. Sigue creciendo. Y Ezequiel miró el río y dice, y el río dice que salía de la casa de Dios. Y ese río dice que entró hacia el mar. Más adelante lo dice Ezequiel. El río de Dios entró al mar, y dice la Biblia que por haber entrado el río al mar, dice que toda alma viviente que entrara al río le daba vida a Dios. Y dice que cuando el río de Dios entró al mar, dice que los peces se multiplicaron. Cuando el río de Dios entró al mismo mar, dice que en el río dice que habían árboles verdes, como que reverdecían. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando tú entras al río, tu vida se va a poner viva, va a vivir, vas a reverdecer, vas a ser como un bosque. La iglesia tiene que ser como un bosque, hermano. Mientras en la iglesia esté la adoración, mientras en la iglesia permanezca la adoración y entremos en el río de Dios y en las cosas de Dios, esta iglesia va avanzando hacia el reino de Dios. Seguimos avanzando, familias en victoria, matrimonios en victoria, matrimonios bendecidos. Estamos declarando matrimonios bendecidos. Estamos orando, y Dios nos está dando la estrategia a mi esposa y a mí para que esta iglesia sea una iglesia bendecida. Y estamos hablándole la palabra para que despertemos. Ya no es el tiempo de estar en la orilla. Lo que Dios quiere es que nosotros entremos hacia lo profundo. Y quizás muchos tienen temor a lo profundo, a los desconocidos, al compromiso, a pagar el precio. Muchos tienen temor, pero déjame decirte que si es Dios que te está guiando, no tengas temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
El río de Dios cuando toca da vida. El río de Dios cuando toca multiplica. El río de Dios cuando toca da sanidad. El río de Dios cuando toca restaura. El río de Dios cuando toca da vida nueva. El río de Dios cuando toca da autoridad. Cuando el río de Dios toca da unción. Cuando el río de Dios viene a nuestras vidas, fluye desde adentro hacia afuera. Esta iglesia va a ser impactada por la presencia de Dios. Y Dios nos va a sacudir a tal grado que va a provocar un terremoto en lo espiritual, que esta gloria no va a quedar aquí adentro. Yo no quiero que esta gloria se quede aquí adentro. Yo no quiero que esta presencia solamente la sentamos nosotros. No, 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 no. Esta gloria va a salir hacia afuera. Y que vayas a tu casa, cuando tú vas de camino a tu casa, donde el lugar donde vives, yo le estoy diciendo al Señor geográficamente, Señor, gloria y descienda sobre nosotros aquí adentro. Y cuando nosotros nos separamos para ir a nuestro hogar, a nuestra casa, cada uno de nosotros vive de manera distinta, y vive en lugares distintos. Quizás no vivimos en las mismas calles, no vivimos en el mismo condado. Unos viven de este lado, unos viven de este lado, otros viven de este lado, otros viven de este lado. Señor, en otras palabras le estoy diciendo al Señor, que tu gloria descienda en este lugar, pero que tu gloria se expanda donde, al norte, al sur, al este y al oeste, donde nosotros vayamos. Que la gloria te inunde a ti, y donde quiera que estemos, que nuestra atmósfera se transforme en una atmósfera de adoración y en una atmósfera de salvación, en una atmósfera de gloria. Quiere decir que tú provocas la gloria de Dios. Aquí vamos a estar, pero el río fluye. Donde tú vayas, donde tú vivas, esa gloria se va a manifestar. Yo dije, orando, me dice el Espíritu, ora. Y hay cosas que Dios me pone y me dice, la iglesia quizás va a poder. En un momento los hermanos han dicho, el pastor está loco. El pastor está loco, está diciendo. Pero es que cuando el Espíritu toma nuestras vidas es porque tenemos que decirlo. Yo estoy diciendo y le estoy pidiendo al Señor, Señor, toda la gente que pase al frente de esta iglesia, en esta calle de Central, Señor, que cuando pasen por este templo, Señor, que ellos tengan que comiencen a sentir una desesperación por la presencia de Dios, que comiencen a sentir un vacío en su corazón y que puedan el Espíritu impulsarlos a entrar a esta iglesia. Se acercó un muchacho la semana pasada que es compañero en mi trabajo. 3 minutos se acercó a mí y me dice, mira, te vi salir, pastor, de tu iglesia. Él es totalmente católico, él está en contra de la iglesia cristiana. Él tiene diferentes pensamientos a como nosotros llevamos la iglesia. He platicado con él en algunas ocasiones, pero me sorprendió a mí, yo me sorprendí. Él hace una semana me dice, pasé por tu iglesia. Él vive cerca de aquí, él nunca pasa por aquí. Y dice, yo pasé por tu iglesia, pasé por allí, por la iglesia, por el templo. Y ahora como que ya mis pensamientos son diferentes. Ahora yo estoy de acuerdo con la gente que ayuda a la otra gente. Ya soy diferente, ya como que algo me cambió aquí. Nunca he ido a una iglesia cristiana, nunca. Soy católico desde mi niñez. Pero cuando pasé por tu iglesia me dieron ganas de entrar, pastor. Déjame decirte que un día te voy a sorprender y voy a entrar a la iglesia. Déjame verlo, no haya entrado. Dios mío. Voy a entrar un día a tu iglesia. Le digo, cuando tú gustes. Y hemos vivido experiencia que cuando hemos orado, las iglesias que hemos pastoreado en México, hemos orado por eso, ¿verdad? Y hemos dicho, Señor, que la gente que pase en la orilla de esta iglesia comience a sentir un vacío en su corazón y que el Espíritu los impulse. Hermano, viene gente bajando de esos edificios, de estas casas alrededor, que vienen buscando al Señor. Cuando nos vean trabajar para el reino de los cielos, entonces seremos diferentes para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren el río de Dios? Yo llegaré, yo venceré, los grandes gigantes yo derribaré, porque tú hablaste. Ponte de pie. Porque tú hablaste, yo caminé. Diga conmigo, yo llegaré. No es lo que el diablo dice.
Yo venceré montañas tan altas, yo alcanzaré, porque tú hablaste, oh sí Señor, porque tú hablaste, yo caminé, yo llegaré, yo venceré montañas tan altas, yo alcanzaré, porque tú hablas, oh Señor, porque tú hablaste Señor, porque tú hablaste Señor, nosotros, aleluya. No importa lo que el diablo haya dicho de ti, Dios va a cumplir sus propósitos en tu vida. ¿Cuántos dicen amén?